Hola, hola a todos, mi nombre es Dairo José Pina Torres, estudiante de Ciencia Política, específicamente el curso Teoría del Estado del periodo 1604 de este año 2023. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestra fase número 4, la cual es llamada Construcción. Mi tutor es el tutor Fabio Andrés Cruz Arévalo, asimismo es el director del curso de Teoría del Estado, y vamos entonces a entrar en esta temática y abordar la solución y sustentación de nuestra guía. Como primer punto tenemos la síntesis. En esta síntesis entonces va a tratar, vamos a exponer lo que serían las principales ideas seleccionadas. Como segundo punto vamos a tener entonces la interpretación. Aquí vamos a hacer la interpretación propia, entonces sería sobre lo que sería entonces el Estado como forma entonces de organización de la sociedad. Y como tercer y último punto tenemos lo que sería entonces la reflexión, ¿sí?, sobre los problemas y retos de fortalecimiento que plantea la modernidad y la globalización entonces del Estado. Entonces, como primer punto, tenemos la síntesis. Hay que verificar que la estructura que hemos escogido es la del autor Engels, que está en la unidad 1 del curso, que este nos da una noción sobre cómo nace el Estado, ¿sí?, desde los estadios entonces prehistóricos de cultura. Engels trata entonces aquí de explicar cómo nace el Estado, cómo se da, cómo este se vuelve entonces la institución, una institución política jurídica por excelencia, ¿sí? Entonces vamos a entrar entonces un poquito en definición y explicar esto en base a esta lectura. Hay que verificar que esta lectura que está en la unidad 1 sobre el origen de la familia propiedad privada del Estado, que es un texto del filósofo Engels, como lo hemos mencionado, pues solamente está el capítulo número 1, que es Estadio, Teoría y Cultura, porque vamos a explicar y sustentar sobre este mismo. Antes de iniciar, vamos entonces a abordar un poquito lo que sería nuestro filósofo, y cabe recalcar entonces de que Friedrich Engels es un filósofo, es un teórico social y es un revolucionario alemán, ¿sí?, que es reconocido por principalmente su colaboración con el gran filósofo Karl Marx o Carlos Marx, y también muy reconocido entonces por la contribución significativa al desarrollo de lo que fue la teoría marxista. Digamos que aquí hay entonces lo que serían algunos aspectos que se destacan y vamos a mencionar ahora mismo sobre nuestro autor, y es que principalmente con su colaboración con Marx, y es que es más conocido básicamente por esto, por la colaboración de este gran filósofo. Digamos que junto con Carlos Marx coescribieron varias obras muy influyentes, como por ejemplo el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Digamos de que Engels entró y desempeñó entonces un papel muy crucial en lo que sería la sistematización y el desarrollo entonces de las ideas de Marx. Para exponer un poquito los datos bibliográficos del autor, pues él nació en Barmen, Prusia, lo que sería hoy en día parte de Alemania, ¿sí?, y provenía de una familia que era acomodada, vinculada a un negocio textil, al sector textil, y si no estoy mal, estudió comercio en Bremen y en Manchester. Aquí también contactó con lo que fue la clase obrera y comenzó a desarrollar entonces el pensamiento o su pensamiento socialista. Digamos que entre sus obras más principales y notorias, como ya hemos mencionado, colaboró con el filósofo Carlos Marx, de hecho eran muy amigos, y Engels lo que hizo fue escribir algunas obras muy fundamentales, que básicamente hace un análisis detallado de las condiciones de vida de la clase obrera durante la Revolución Industrial. Hay una obra muy importante y destacada que se llama La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, que básicamente donde aborda esta temática. Y también tiene una obra muy importante llamada El origen de la familia propiedad privada y el Estado, que es la que estamos abordando el día de hoy. Más adelante la tocaremos. Nosotros también nos abordamos una teoría muy importante que es el materialismo histórico, la cual propone que las estructuras económicas y las relaciones de producción son la base de la evolución histórica. Básicamente esta teoría influyó entonces de manera significativa en lo que sería más adelante, o en ese momento, la formación de la teoría marxista en sí. ¿Sí? Entonces podemos definir también de que Engels también fue un activista y participó en política, ya que él estuvo activamente muy involucrado con los movimientos revolucionarios en su tiempo, netamente movimientos políticos para ser puntuales. Digamos que él participó en lo que sería la Liga de los Comunistas y apoyó financieramente a Marx en su trabajo teórico. Tras la muerte de Marx, pues ya Engels continuó con su figura influyente en su movimiento socialista. Cabe recalcar también que este autor nos ha dejado un gran legado, y es que la obra de Engels en general ha dejado impacto duradero en lo que sería la teoría socialista y la teoría marxista. Digamos que sus escritos han sido muy fundamentales para lo que sería entonces la comprensión de la historia, la economía y la política desde una perspectiva netamente materialista. Ya para finalizar sobre la bibliografía de este autor, podemos decir que él fallece en lo que sería en Londres en 1885, 1885-1885, pero su legado como teórico social y revolucionario sigue siendo muy relevante en lo que sería el objeto de estudio en la teoría social y política contemporánea. Entonces también podemos comentar de que en sí la visión de Engels en este libro, en esta obra, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él define al Estado entonces como una institución que surge en una estrecha relación con la propiedad privada y las clases sociales. Entonces, vamos a entender entonces y a describir y a desglosar entonces este capítulo 1 de la propiedad privada y el Estado de nuestro autor. También podemos comentar de que netamente en este capítulo 1 se basa en los estadios prehistóricos de la cultura, explorando así lo que sería la evolución social desde las formas más primitivas hasta la sociedad más compleja, ¿sí? Sobre el comunismo primitivo, pues Engels nos describe entonces un periodo de comunismo primitivo en el que las relaciones sociales ¿sí?, se basaban en lo que era la propiedad colectiva y la ausencia de clases. La producción era, digamos que principalmente para satisfacer lo que eran netamente necesidades inmediatas, sin la acumulación de excedentes. Ya más adelante entramos a una acumulación del trabajo y una formación de clases, en la que la introducción de la agricultura ¿sí?, condujo a una división del trabajo un poco más compleja. Cabe recalcar que la propiedad privada entonces surge con la acumulación de los excedentes, así dando origen de por medio con lo que son las clases sociales y la protección de unos por otros. Eh, El autor también menciona en este primer apartado, en este primer capítulo, sobre la familia monogámica y el Estado. Engels vincula muy estrechamente el surgimiento de la familia monogámica con la propiedad privada. Este autor nos comenta entonces de que la familia se convierte en una institución para la transmisión de la propiedad y el Estado emerge entonces como un instrumento para mantener lo que sería el orden social basado en la propiedad. También el autor nos comenta de que, digamos que no solamente fueron cosas buenas, y es que la propiedad privada trajo consecuencias, ¿sí? Entre ellas de que, por ejemplo, la presión de la mujer, ¿sí? Digamos que al establecer entonces la monogamia, se restringe la libertad de la femenina, la libertad de la libertad de mujer como individuo y como persona. Y entra ahí el Estado a convertirse en un mecanismo entonces para mantener el dominio de una clase sobre otra, ¿sí? Entonces, también digamos que podríamos
comentar de que desde este punto inicia una transformación de la sociedad como tal. Y es que el autor nos comenta de que la historia de la sociedad es una lucha de clases constante, ¿sí? Y que la transformación de la sociedad y el avance hacia, digamos que formas superiores de organización están vinculados a la resolución de las contradicciones y los conflictos generados por netamente la propiedad privada. Eh, También en la obra el autor nos plantea lo que es una interpretación crítica sobre el origen y desarrollo de la familia, lo que también incluye el origen y desarrollo de la propiedad privada y el Estado, ya que nos proporciona elementos clave para entonces entrar a reflexionar sobre la evolución de la sociedad y los retos planteados por la modernidad, ¿sí? Y la globalización en el fortalecimiento de las estructuras estatales. También podemos comentar que, por ejemplo, el autor nos propone lo que sería una perspectiva histórico-materialista que busca entonces comprender las dinámicas sociales a través de las relaciones de producción y la propiedad, lo que invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza y el papel del Estado en una organización social, ¿sí? Entonces, podríamos comentar entonces de que enfatizándonos netamente en lo que sería la posición del autor, en su figura, o en la definición que él da de la figura como tal del Estado, en el Estado del origen de la familia propiedad privada y el Estado del autor, entonces nos aborda lo que es la evolución del Estado y la redundancia, en un contexto de los estadios prehistóricos de la cultura, ¿sí? Él entra aquí entonces a definir el Estado como producto entonces de lo que sería la propiedad privada, ya que sostiene, ¿sí? Que el Estado entonces es un fenómeno que se deriva de la aparición de la propiedad privada, como lo hemos comentado anteriormente, ¿sí? Digamos que a medida que surge la acumulación de los excedentes, los expertos comentan que se hace necesario un aparato institucional para mantener un orden social y proteger a la propiedad. También pues nos habla de una función del Estado en la sociedad de clases, ¿sí? Y es que la sociedad, para el autor, está dividida en clases, ¿sí? Ya que el Estado se convierte entonces en lo que sería un instrumento de la clase dominante para preservar sus intereses. Es decir, el Estado, el autor no nos lo describe como neutral, sino que nos lo describe como el que favorece a esa clase dominante, ¿sí? Y fortalece entonces los mecanismos de opresión de una clase sobre otra. Entonces, él nos argumenta entonces de que el Estado no es neutral para nada, sino que actúa entonces a favor de la clase que detenta el poder económico, ¿sí? O haciendo una analogía más o menos sobre el sistema contemporáneo de las relaciones internacionales, podemos comentar, haciendo redundancia una analogía, por ejemplo, anteriormente había en la visión estatocéntrica de hace unos años, hace unos siglos, donde en las relaciones internacionales solamente afectaban el rumbo de las mismas y los estados, como una visión estatutal, y el estado anteriormente era el único que podía poseer los mecanismos para incluir en las relaciones internacionales en el orden económico mundial y en el sistema mundo. Hoy en día se incluyen nuevos actores como las ONG, instituciones que representan el poder de algunos estados, o representan sus intereses y cada uno de estos puede cambiar el orden, ¿sí? Entonces, haciendo la pequeña analogía con lo que nos comenta el autor, de que él actúa a favor de la clase que tiene poder económico, básicamente hoy en día también se establecen así las relaciones internacionales. Estos organismos, ¿sí? Actúan y entran dentro del campo de relaciones internacionales, detentando entonces sus intereses, poniendo entonces sobre la mesa sus intereses y haciendo lo posible para que esas sus intereses se cumplan. Entonces, hacemos esa pequeña analogía y ya cerramos el paréntesis. Entonces, el autor también nos comenta sobre una presión y la represión a través del Estado. Sí, y entonces es que Engels subraya entonces que el Estado no solamente tiene una función organizativa, sino también una función represiva. Lo que sería entonces que a medida que se consolidan las clases sociales, el Estado entra a convertirse entonces en lo que sería un medio para mantener la opresión, para legitimizar las desigualdades existentes. En que también nos describe la relación entre familia, la propiedad y el Estado, ¿sí? Hay una relación muy estrecha, y es que él vincula estrechamente la redundancia de la propiedad monogámica, la familia monogámica, perdón, la propiedad privada y el Estado, ya que para él la familia entonces entra a convertirse en un medio para la transmisión de la propiedad y el Estado solo entonces para garantizar netamente lo que es la estabilidad del sistema, o de este sistema prácticamente. Entonces, también podemos abordar de que el autor nos comenta una transmisión del Estado con una evolución social, ¿sí? Y es que a lo largo de la evolución social, digamos que el Estado entra experimentándose lo que sería en consonancia con los cambios en las relaciones de producción y de propiedad. Digamos que el autor entonces nos destaca lo que sería que la historia es netamente una lucha de clases constante y la transformación del Estado se refleja en la dinámica de las luchas. Digamos que lo que sería la síntesis que nos plantea el autor resalta la concepción sobre el Estado como una entidad intrínsecamente ligada a la propiedad privada y las relaciones de clases, ¿sí? Entonces el análisis del autor nos proporciona una base para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos que plantea el fortalecimiento del Estado en un contexto de modernidad y globalización, incitando entonces a considerar la función y naturaleza del Estado en las sociedades actuales, ¿sí? Entonces, ya podemos pasar al siguiente punto, en el que abarcaremos o realizaremos una interpretación propia sobre el Estado como forma de organización de la sociedad, ¿sí? Y es que podemos argumentar dos posturas, una postura a favor y una postura claramente en contra, ¿sí? Y es que la organización del Estado, bueno, voy a iniciar un pequeño paréntesis, perdón, voy a iniciar con una postura a favor. Y es que, digamos que la organización entonces del Estado como un fundamental de la sociedad en sí, se presenta entonces como una necesidad intrínseca para mantener el orden, la seguridad, la equidad, ¿sí? Y en este sentido, el Estado, al poseer el monopolio legítimo de la violencia y la autoridad, puede entonces establecer normativas que regulen pues, la convivencia y garantizan la protección de derechos fundamentales. Digamos que a favor de esta postura se argumenta o se puede argumentar de que entonces el Estado debe actuar entonces como un árbitro imparcial, y garante de lo que sería la justicia, ¿sí? Para que puedan ver entonces las asimetrías sociales y económicas y pueda promover entonces lo que sería la igualdad, digamos, que de oportunidades, ¿sí? Entonces también podemos comentar de que el Estado tiene entonces la capacidad de proporcionar servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad, ¿sí? Que son fundamentales para el bienestar en la sociedad en su conjunto. Digamos entonces que la asistencia del Estado como entidad reguladora y protectora se justifica en su capacidad entonces de mantener la cohesión social y prevenir el caos, mantener el orden, más o menos. Digamos que en un mundo complejo y diverso, el Estado ofrece entonces un marco constitucional que permitiría la convivencia pacífica y desarrollo colectivo. Esto sería salir a través de una constitución. También podemos tener una postura en contra, y es que se estancan problemas inherentes a digamos, a la concentración de poder en el Estado, ya que a medida que el Estado crece en tamaño y poder, puede volverse un poquito burocrático, ¿sí? Puede volverse un poquito ineficiente, un poquito susceptible a lo que sería la corrupción. La centralización sería muy excesiva, ¿sí? Y puede dar lugar a lo que sería la pérdida de libertades individuales y la imposición de políticas que no reflejan las necesidades y diversidad de la sociedad, ¿sí? Como además, algunos críticos señalan que la intervención estatal excesiva, ¿sí? Digamos que como se veía en esta concepción de nuestro autor,
digamos que hoy en día podría frenar entonces lo que sería la innovación y la iniciativa individual, limitando entonces lo que sería la capacidad de la sociedad para adaptarse a los cambios rápidos y dinámicos, especialmente en un contexto de globalización y avances tecnológicos constantes. Digamos que desde esta perspectiva, entonces, entraríamos a jugar por más formas descentralizadas de organización social, ¿sí? Ya que pues, la sociedad civil acá puede tener una autonomía local, una participación ciudadana, donde pues tenga un papel un poco más destacado. ¿Sí? También puedo sostener de que entonces así la sociedad podría organizarse de una manera más efectiva sin depender de la medida de la intervención estatal. Eh, También podríamos argumentar en este paso de que la intervención que la interpretación, perdón, sobre el Estado como forma de decisión de la sociedad, pues se debe considerar el equilibrio entre una necesidad de orden y pues la seguridad y los riesgos asociados con la concentración excesiva de poder, especialmente en un contexto en que los desafíos planteados por la modernidad y la globalización se ven bastante marcados. Entonces, para culminar, podemos darle paso a lo que sería la reflexión, que es una reflexión sobre los problemas y retos de fortalecimiento que plantean la modernidad y la globalización del Estado. Entonces, digamos que el papel del Estado entonces como organizador y regulador de lo que sería la sociedad se enfrenta entonces a desafíos como con el contexto de la modernidad y la globalización. Digamos que estos fenómenos han generado transformaciones bastante profundas en la estructura social, económica y política de un país. Digamos que donde se plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para adaptarse y cumplir eficientemente con sus funciones. Algunos problemas y desafíos pueden ser la complejidad y la rapidez de los cambios, ya que pues, la modernidad y la globalización han acelerado el ritmo de los cambios en diversos ámbitos, ¿sí? Ya que desde la tecnología hasta las dinámicas económicas vienen fluyendo con una rapidez y una complejidad que plantean desafíos para la capacidad del Estado de regular y anticipar las consecuencias de estas transformaciones. También podrían ver una interconexión global, ya que la interconexión global pues, ha generado entonces un entorno en el cual pues, los problemas y las crisis pueden tener repercusiones a nivel internacional. Pues el Estado debe enfrentarse a desafíos que trascienden las fronteras nacionales, ¿sí? Como crisis económicas y globales, con pandemia, problemas ambientales, ¿sí? Y ya que aquí requiere entonces una coordinación efectiva a nivel mundial. También podemos comentar problemáticas a nivel de tecnología y privacidad, ya que pues, los avances tecnológicos tendrán dilemas éticos y privacidad que desafían lo que serían las estructuras normativas tradicionales, ¿sí? Ya que el Estado se ve desafiado a regular entonces y proteger los derechos individuales en un mundo cada vez más digitalizado, donde la información puede fluir de manera rápida y global. Un punto muy marcado también son las desigualdades económicas y sociales, donde la globalización pues, se ha acercado las desigualdades económicas y sociales. Ha creado demasiadas tensiones internas en la sociedad. Y pues aquí el Estado debe enfrentarse al reto de abordar estas desigualdades de manera más efectiva, garantizando entonces la cohesión social y evitando en la máxima forma los conflictos. ¿Sí? Entonces, podemos comentar, podemos argumentar y podemos concluir de que ante estos desafíos, digamos que cruza el papel del Estado y su capacidad para adaptarse a lo que sería un entorno de constante cambio. Sí, digamos que el fortalecimiento entonces del Estado no implica únicamente la ampliación de sus funciones, ¿sí? Sino también la necesidad, la necesidad de flexibilidad, transparencia y eficiencia de sus acciones. Entonces, podemos comentar también de que la modernidad y la globalización requieren entonces de un enfoque colaborativo entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Digamos que la participación ciudadana, entonces, la transparencia se vuelven elementos esenciales para construir una gobernanza efectiva que responde entonces a las demandas y necesidades cambiantes de la sociedad. Ya que, digamos que el desafío radica en un equilibrio entre la capacidad reguladora y protectora del Estado y el respeto por la autonomía individual. Digamos que la adaptabilidad entonces de la innovación en políticas públicas y la cooperación internacional entran o se erigen, entran a elegirse entonces como pilares fundamentales para frenar lo que son los problemas y los retos de la modernidad y la globalización. Eh, entonces podemos decir que aquí en este momento la globalización entonces entra también a plantear el fortalecimiento del Estado en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese sería nuestro punto de vista, esa sería nuestra exposición. Espero que les haya gustado bastante mi sustentación, espero que les haya gustado bastante mi exposición sobre este tema tan lindo, que es como un autor, ¿sí? Desde una perspectiva bastante, digamos que peculiar, ¿sí? Nos expone y nos destaca cómo, cómo nace esa desigualdad social, cómo el Estado entra entonces a regular, ¿sí? Vemos cómo esa perspectiva del autor entonces entra a decirnos, hey, aquí el Estado no es transparente. El autor nos dice, el Estado no es neutral, el Estado favorece las clases sociales. Y tiene mucho sentido, las clases sociales predominantes, perdón, tiene mucho sentido, estoy buscando un libro, tiene mucho sentido ese argumento, ya que, por ejemplo, me estoy leyendo un libro llamado Revoluciones de Llano Uribe, ahí encuentro, un libro de Revoluciones de la autora Llano Uribe, se perdió el libro, bueno, pues ella precisamente nos menciona lo mismo que nos mencionaba Engels, ella no sé qué hace 10.000 años con el paso, con la revolución del neolítico, se me perdió el libro, con la revolución del neolítico, pues la autora nos expone que ahí entra la desigualdad, ahí entra una necesidad de organización estatal, ahí entra una necesidad de un órgano entonces transparente que entre entonces a regular los intereses de la sociedad, los intereses de los individuos, a respetar y a mantener sus derechos, ¿sí? Entonces, es una analogía que también puedo hacer entre Jan Uribe, que es una autora colombiana, y Engels, que es una autora alemán de hace muchos años, porque los dos mantienen una postura similar, una definiendo una revolución agrícola, donde nos comenta que desde la agricultura se da paso a las desigualdades sociales, a los problemas, a los conflictos, a las desigualdades, a la inequidad, a la intransparencia, a la individualidad y a la separación, no unión, sino separación de los individuos, ¿sí? A, podemos decir, a ser un poquito más egoístas por naturaleza, a dejar el bien común por preferir un bien individual. Entonces, básicamente esa sería toda nuestra exposición, nuestra presentación sobre esta última unidad. Me pasó un poquito de tiempo, pido disculpas por eso mismo. Y también pido perdón porque busqué el libro y no lo encontré. De igual forma, muchas gracias también, muchas gracias por su excelente labor como durante este curso y que tengan todos un feliz resto de día, noche o tarde, dependiendo de la hora que me estén viendo. Mi nombre es Dario Pineda, se despide Dario Pineda, disculpen, de estudiante de Ciencia Política, del periodo 1604 de 2023, específicamente segundo semestre estudiante de este curso llamado Teoría del Estado. Muchísimas gracias por escucharme.